El motor dos tiempos diésel no quema tanto lubricante como su equivalente de nafta o gasolina, lo que hace que sus emisiones sean mejores. Probados en confiabilidad y consumo de combustible, los motores dos tiempos diésel se encargan de mover la carga mundial en barcos portacontenedores con más de 100.000 caballos de potencia y girando a tan solo 100 revoluciones por minuto. Si bien Renault afirmó estar trabajando en un auto dos tiempos diésel de 800 centímetros cúbicos con compresor y dos cilindros de 70 caballos de potencia, al día de hoy no existen automóviles con estos propulsores, a excepción de camiones y buses algo antiguos que usaban motores del fabricante Detroit Diesel en versiones aspiradas, que en realidad tienen un soplador de aire de baja presión y a veces también un turbo. Primero veremos cómo funciona esta versión simplificada que se diferencia de la versión dos tiempos de nafta o gasolina. Tenemos un pistón, una biela y válvulas de escape. No hay válvulas de admisión, pero sí hay una lumbrera. La lumbrera es un simple agujero en la parte baja del cilindro por donde entra el aire. El inyector de diésel se encuentra en la parte superior. No hay bujía, ya que la mezcla se enciende por compresión y temperatura del aire como en un diésel normal. Hay que destacar la obligación de usar un forzador de aire. Normalmente es un soplador o supercharger al que se le puede agregar la ayuda de un turbo para mejorar la eficiencia a altas revoluciones. Si este soplador no existiese, los gases de escape se saldrían por la lumbrera de admisión y el ciclo no podría continuar. Cuando se alcanza el punto muerto superior del pistón, el diésel es inyectado al cilindro y se enciende, quemándose y expandiéndose, empujando hacia abajo el pistón. Al llegar a la posición de la lumbrera en la parte baja, la válvula de escape se abre en simultáneo. El aire comprimido que proviene del compresor ingresa y empuja a los gases quemados fuera del cilindro. Esto produce un eficiente barrido del cilindro, dejando aire limpio listo para su futura quema. Esta circulación de aire desde abajo hacia arriba se llama scavening uniflow. Puede observarse que cierta cantidad de aire limpio se va por el escape, pero como el aire no tiene mezcla de combustible, no se produce desperdicio. El pistón comienza a subir bloqueando la lumbrera y al mismo tiempo se cierra la válvula de escape. El pistón continúa subiendo y comprimiendo el aire. Al llegar a la parte superior, nuevamente se inyecta el diésel completando el ciclo de dos tiempos. La principal diferencia con un motor dos tiempos nafta es que no hay un soplador, ya que el naftero usa el vacío generado por el pistón cuando va hacia arriba, y así introducir la mezcla de aire, combustible y aceite dentro del bloque. Luego, cuando el pistón desciende, lo empuja dentro del cilindro, donde luego es comprimido y quemado. En el diésel, en ningún momento la mezcla de combustible debe pasar por el cárter, por ende, el cárter puede estar lleno de aceite como en un motor de 4 tiempos. Habrán notado la existencia de un aro rasca aceite en la parte inferior del pistón. Esto se debe a las lumbreras de admisión. Al bajar el pistón, el aceite entraría por las lumbreras hacia el conducto de admisión y luego a la cámara de combustión junto con el aire. De esta manera, en motores dos tiempos modernos, el consumo de aceite es disminuido al mínimo, siendo aproximadamente el triple de aceite del que consume un motor de 4 tiempos, y como saben, los motores de 4 tiempos suelen tener un consumo de aceite casi imperceptible. La desventaja de usar lumbreras es que cuando el pistón se encuentra en la parte baja, los aros no se desgastan en esa zona, favoreciendo el desgaste disparejo. Otra contra de este motor es que el soplador debe suministrar aire desde muy pocas revoluciones para que el motor pueda encender. Esto hace que a altas revoluciones el compresor no tenga tanto rendimiento y ahí es donde se utiliza en combinación con un turbo. No se puede usar un turbo sin soplador porque el turbo no gira a pocas revoluciones y por ende no se podría encender el motor. Como consecuencia, cuando el motor con turbo funciona a altas revoluciones, el compresor sigue conectado mediante la correa y reduce la eficiencia. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué en la actualidad solo se usa en barcos, locomotoras o vehículos pesados? Es decir, si son eficientes en esos rubros, ¿por qué no en autos? 1.
Los barcos son grandes y tienen espacio para instalar compresores auxiliares para suministrar el aire durante el arranque del motor, y que luego funcione el turbo de alta eficiencia. Sin embargo, con la aparición de turbos eléctricos, esto ya dejaría de ser un obstáculo. Los turbos eléctricos pueden funcionar con la batería del auto sin importar si está encendido o apagado. 2. Un pequeño motor diésel de auto de tan solo 0,8 litros y 2 cilindros debe girar entre 1000 y 4000 revoluciones para generar potencia útil. Un motor de barco portacontenedores, debido al gran espacio disponible, puede ser de 25.000 litros, pesar 2 millones de kilos y girar a tan solo 100 revoluciones, produciendo mucha potencia. La baja rotación hace que los tiempos de expansión duren más y por ende se aproveche más tiempo la quema de combustible. A estas bajas revoluciones, el motor 2 tiempos diésel termina siendo más eficiente que un 4 tiempos, pudiendo alcanzar una eficiencia térmica del 55%. En resumen, a muy pocas revoluciones el 2 tiempos es más eficiente, pero con tan pocas explosiones por minuto, debe ser grande para tener una potencia aprovechable. Otro punto es que los barcos también suelen usar una cruceta en el punto medio con una biela de pistón fija. Esto es porque la carrera del pistón es extremadamente larga y sobre todo la cruceta absorbe todos los esfuerzos laterales que ocurren en un motor convencional. De esta manera, el aceite requerido en la zona del cilindro es muy baja, reduciendo el consumo de aceite ocasionado por las lumbreras. Y por supuesto, en la zona de la cruceta se usa aceite convencional. También hay que resaltar que la velocidad óptima de rotación de la hélice es justo 100 revoluciones por minuto. Al girar a la misma velocidad que el motor, no hace falta una caja de cambios, lo que evita pérdidas y aumenta la eficiencia. 3. Los motores 2 tiempos diésel son buenos para quemar combustibles muy baratos como el fuel o el pesado de pésima calidad. El mismo barco tiene una planta de tratamiento para mejorar la calidad antes de ser enviado al motor. No obstante, las emisiones que producen estos barcos en comparación equivalente con automóviles de 4 tiempos diésel termina siendo varias veces más alta. La diferencia que al estar en alta mar, las normas anticontaminación no son tan exigentes y no hay personas cerca para aspirar los gases como sí ocurre en una ciudad. Sin embargo, si se usara combustible diésel premium, las emisiones bajarían. Hay dos clases de emisiones, las que producen calentamiento global como el CO2 y las que causan enfermedades como el NOx. El diésel emite algo menos de carbono que un naftero, pero emite algo más de NOx, aunque se usen filtros de partículas y AdBlue. El problema con el NOx es que es pesado y se queda abajo por donde hay personas respirando y provocándoles cáncer. Por esta razón, se quería prohibir el uso de vehículos diésel antes que los nafta o gasolina en ciudades. También quiero aclarar que en las normas Euro que regulan la contaminación permitida de un motor, en un mismo nivel, por ejemplo, Euro 6, permite que el diésel genere más NOx que un naftero. Existe también el motor 2 tiempos diésel de pistones opuestos que se usa desde el año 1900 en muchos barcos e incluso submarinos. El motor no tiene tapa de cilindros ni tampoco árboles de levas, válvulas, resortes de válvulas ni otras partes que reducen la eficiencia. Observen que también usan el segundo aro rasca aceite. Las lumbreras de admisión y escape están perfectamente posicionadas y al estar una arriba y otra abajo, se mejora el vaciado y llenado del cilindro a niveles extremos. Debido a que la quema de combustible se realiza el doble de veces que un motor de 4 tiempos, la potencia a misma cilindrada termina siendo un 50% mayor y por ende dando un motor más liviano, lo que reduce el peso total del vehículo, el cual termina contribuyendo en el consumo de combustible. Acates utiliza estos motores para camiones modernos donde afirma una eficiencia térmica del 55%, aunque estos valores son realmente altos para motores tan pequeños y de muchas revoluciones comparados con los de 100 revoluciones de los barcos. Existe otra variante 2 tiempos de pistones opuestos con forma triangular llamado motor Deltic. Este motor fue utilizado en las locomotoras de Inglaterra durante mucho tiempo.
Posee 3 cigüeñales, 2 giran en sentido horario mientras el restante antihorario. Estos luego son unidos mediante más engranajes terminando en un solo eje de salida. Comparte el video con tus amigos y deja tu me gusta que me ayuda muchísimo. Comenta qué te pareció y seguime en Instagram como Repman22_. Nos vemos en la próxima.